Sí Bueno, está, perdón, perdón. sí, gracias. Gracias, Luz Dali. Entonces, la misericordia es perdón inmerecido y bondad no ganada. Repito, por eso llama misericordia inmerecida el tema, por eso se llama así. La misericordia es perdón inmerecido y bondad no ganada. La bondad, la palabra bondad quiere decir bueno. Una persona bondadosa es una persona que siempre está impulsada a hacer el bien, independientemente de las circunstancias. Esa persona que es bondadosa no hace el bien por lo que pueda recibir, sino que en su corazón hay tanta bondad que independientemente del otro, hace su acto de bondad. Recuerdo una pequeña fábula de un hombre que vio que se estaba ahogando un escorpión. Y entonces metió la mano para cogerlo y cuando lo fue a coger el escorpión lo picó. El hombre retiró la mano inmediatamente y otra persona lo estaba viendo y se burlaba. Este sí es bobo. Pues deje morir a ese animal, como es de... Todavía le está bregando usted a ayudar y lo pica. Vuelve y mete la mano y vuelve y lo cogió mal y vuelve y lo pica. Entonces el otro no se aguanta y le dijo, ¿usted es que es bobo, hermano? Deje de estar insistiendo, hermano. Ese animal lo va a seguir picando, ese animal es malo y si ese animal es malo, pues déjelo morir. Y él dijo, no, es que el instinto del escorpión es picar, es su naturaleza. La mía es salvar y ayudar. Y yo no puedo cambiar mi naturaleza por la naturaleza del otro. Y volvió y cogió al escorpión y lo cogió bien y lo sacó del agua. La bondad es eso. El otro te va a picar, te va a insultar, pero tú, la Biblia dice, no devuelvas mal por mal, devuelve bien por mal. Esto hará que a tu adversario se le ponga la cara roja de vergüenza. Ahora, la misericordia de Dios, que es la que vamos a hablar, esa misericordia inmerecida, Dios es bueno con nosotros, no por lo que nosotros somos o hagamos. Hay personas que dicen, es que usted que vive en los grupos de oración, que hace grupos de oración, usted que ora, que predica en la comunidad y que tiene un grupo y que tiene un canal, ay, Dios lo quiere más a usted, ore por mí, porque es que como yo soy tan malo, yo sé que Dios a mí no me quiere. Es un concepto erróneo totalmente, totalmente errado. Dios a esa persona que me está diciendo eso, la quiere de la misma manera que me quiere a mí. Les había dicho que hay un libro de Brunet que se llama Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos. No es que Dios prefiera a las personas, pero es que la intimidad que tienen las personas con Dios hacen que las cosas de Dios se muevan en su favor. No porque Dios lo quiera más, sino porque yo estoy más cerca y entonces estoy disfrutando de las cosas que Él tiene a mi favor. El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo nunca se fue de la casa, siempre estuvo ahí con su padre en intimidad, gozaba de todo lo que el padre tenía. El hijo menor se fue de la casa, ya no podía disfrutar de las cosas que tenía su padre, pero con toda seguridad, como muestra la parábola, el padre seguía queriendo igual al hijo menor que al hijo mayor. Pero no le podía dar las cosas que le quería dar porque no estaba ahí, cerca de él. Cuando el hijo se acordó que tenía un papá y que tenía todo lo que necesitaba, volvió y el padre le responde con ese amor que siempre le tuvo. Él no quería más a su hermano mayor, sino que lo recibe con abrazos y besos antes de que el hijo le diga algo y hace una fiesta. De hecho, reprende al hermano mayor y le dice, hijo mío, todo lo que yo tengo es tuyo, pero era justo que este hermano tuyo que había muerto ha vuelto a la vida, hagamos una fiesta y celebremos. Ese es el Dios de misericordia y amor y una misericordia inmerecida porque no la merecemos. La misericordia de Dios es más grande que cualquiera de tus errores. La misericordia de Dios es más grande que cualquiera de tus errores.
Tú te puedes equivocar 1000 y 1000 veces. Eso no nos da un pasaporte, ni una tarjeta, ni vía libre para pecar. De hecho, la Biblia dice, después de conocer este misterio, este evangelio, este amor tan grande, ¿seguiremos pecando? Claro que no. Es que esto nos debe llevar, el amor de Dios nos debe llevar a ser cada día mejores. Pero la misericordia de Dios es más grande que cualquiera de tus errores. Si te equivocas, Dios no va a dejar de amarte. Pero todo pecado trae consecuencias. ¿Las mandó Dios? No. Son consecuencia del pecado. Si usted cometió un error tan grande en un momento de rabia, en un momento de ira, tenía un arma y sin querer siquiera, por el momento de rabia, mandó la mano y se la hundió a la persona y lo mató, estoy totalmente seguro que Dios lo va a perdonar. Y por eso murió Jesús en la cruz por ti. Y es un mandamiento no matar. Lógico, si se arrepiente. Ahora, ese pecado trae una consecuencia a tu vida. Te van a arrestar, te van a meter a una cárcel, donde vas a tener una vida desdichada con muchos problemas y con muchas angustias. Tú le puedes rogar a Dios que te quite esa situación, pero Dios te va a perdonar tu pecado, pero la consecuencia la tienes que vivir. Tú te fuiste y te acostaste con una persona por fuera de tu matrimonio, o los que son solteros, con una persona que conocieron. La persona tenía SIDA. La persona te pegó el SIDA. Pero tú te arrepientes de haber hecho ese acto de adulterio o de fornicación y lo confiesas y te perdona. Pero la consecuencia de ese pecado es el SIDA. Ahora, ¿Dios puede curar ese SIDA? Claro. Y conozco muchos testimonios que me mandaron un caso impresionante con Neil Vélez de personas ya registradas con SIDA y que fueron curados por la misericordia de Dios en la oración. Dios puede detener las consecuencias del pecado en momentos. Otras veces, Dios deja que las consecuencias estén actuando en la persona para que la persona aprenda algo, porque Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en nuestra comodidad. Entonces, la paga del pecado es muerte. Esto afirma la Biblia claramente en Romanos 6:23. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, lo que me da el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte en todos los sentidos. Muerte espiritual, muerte física, muerte emocional, todas las muertes que existen son pagas del pecado. El pecado lo único que hace es traer muerte. ¿Ya? Por eso la Biblia dice que el enemigo de Dios vino a matar, a robar y a destruir. La paga del pecado es la muerte. Ahora, si esto es así, ¿no se ha preguntado usted alguna vez por qué estamos aún vivos si somos pecadores? Si la paga del pecado es muerte, ¿por qué estamos vivos aún si somos pecadores? La respuesta es muy sencilla. Bien, la respuesta es por causa de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos tiene aún vivos porque nos restaura y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y tú vas a la gracia de Jesucristo, a su gracia de perdón, de reconciliación, y recibes de parte de Dios no la acusación, no el castigo, sino algo fundamental, la misericordia, la misericordia. Eso hace Dios. Las personas que usualmente tienen poca costumbre, tienen por costumbre, ahí se me perdió un pedacito, orar y elevar sus plegarias a Dios, mencionan bastante seguido la palabra misericordia. Muchas personas en la oración hablan de misericordia, pero sí lo tendrán claro, porque en los últimos días bombardean a las personas en las redes sociales, en todas partes, hablan de la misericordia de Dios y algunos incluso se atreven a decir que la misericordia de Dios se acabó, se agotó. Entonces no tenemos claro qué es la misericordia de Dios, porque a Dios no se le agota la misericordia, es que Dios es amor.
Dios es amor. Lo único que Dios puede hacer es amar. A Él no se le agota la misericordia, aunque Dios es justicia. Y ahora vamos a ver una cosa de la justicia. Del latín, pero ¿qué es exactamente eso de la misericordia? ¿Qué será? Del latín misericordia, compuesto de misere, miserable desdichado, y compadecerse, o sea, compadecerse del miserable desdichado, y cor, de corazón. De misericor, miseri es una persona desdichada, y cor, de corazón, o sea, el corazón que se le pone a una persona que es miserable y desdichada, que sufre. Eso es misericordia. Poner el corazón en una persona que sufre, que es desdichada. Porque finalmente la persona que peca, aunque no lo entienda, está sufriendo, es desdichada. El pecado es tan tremendo que yo inclusive cuando estoy cometiendo el pecado, yo soy consciente de que estoy haciendo algo malo. Por eso la mayoría de veces que la gente peca lo hace a escondidas. ¿Y por qué no lo hace en público? Porque la persona sabe que eso no es correcto. Es una persona miserable, desdichada. Y Dios pone su corazón, en esa miseria. Se compadece de esa persona. La misericordia es una característica del único Dios verdadero. El único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no el Dios remedo que nos quiere mostrar la tradición, el Dios remedo que nos quieren mostrar las personas que simplemente quieren hablar de un Dios como el que habla Margarita Rosa de Francisco, el Dios de Spinoza, o de otras personas, de otros dioses, que alguien inclusive decía, Margarita Rosa de Francisco hace poco puso en las redes que su horroroso Dios ella puso otro nombre ahí, una palabra horrible refiriéndose a Dios, porque ella tiene el concepto de ese Dios que castiga, ese Dios que señala, ese Dios, porque como ese es el Dios de las personas que la atacan a ella, ese es el Dios que le presentan, entonces ese es el Dios que muchos conocen. Y algunos todavía creen en ese Dios castigador. Y ese no es el Dios ni el Padre de Jesucristo. Hacemos una lectura errónea de la Biblia. Es que el Antiguo Testamento muestra a Dios, no es Dios, son los hombres. Dios en su pedagogía permite que los hombres hagan cosas, pero Dios ni las manda ni las quiere, porque Dios es amor. Entonces la misericordia de Dios la podemos entender como esa virtud divina por medio de la cual Él detiene el juicio de muerte que merecemos como pecadores. Ya Jesús pagó por todos nuestros pecados en la cruz y su sangre es efectiva para limpiarnos aún hoy de todos ellos. A ver, Dios en su inmenso amor detiene el juicio de muerte contra ti, contra mí, contra la humanidad incluso, porque ya el pecado fue castigado en la cruz. Ahora, las personas dirán, ¿y si el pecado fue castigado en la cruz porque se ve tanto pecado? No es por Dios, es porque el hombre no se quiere acercar a Dios. Un hombre, estoy recordando cositas, un hombre fue a una peluquería y se hizo motilar. Cuando salió de la peluquería, vio un montón de personas. Empezó a hablar, perdón, con el peluquero y el peluquero era cristiano y le empezó a decir, ese cuento es que Dios, si Dios existiera, no habría tanta persona mala, no había tanto asesinato, no había tanta hambre ni desolación en el mundo. El peluquero se quedó, perdón, el peluquero era el que le estaba diciendo al Señor. El Señor era cristiano, el que estaba mutilando. Entonces, el Señor cayó para evitar entrar en polémica y todo. Cuando terminó de motilarse, salió de la peluquería y vio un montón de personas que pasaban, unos muy barbados, otros peludos, y volvió a entrar donde el peluquero y le dijo, los peluqueros no existen. Y es que los peluqueros no existen. Si existieran los peluqueros, no habría tanta gente por ahí peluda, mechuda, desgreñada, con barbas largas, mal cuidadas. Y dijo, pero es que yo acá tengo la culpa de que ellos no vengan a mí para que yo los motile.
ni para que yo les quite esos mechas y les pula y y queden bien bonitos. Igual pasa, amigo, Dios no tiene la culpa de que los hombres no vayan a Él para que Él los sane, los libere, los perdone y sane la tierra. Entonces Dios sí existe. Lo que pasa es que el hombre no lo busca. Entonces el problema no es Dios, el problema es el hombre y el pecado del hombre. Pero inclusive con el pecado Dios encontró una solución. Y mire, puso a este hombre, Jesucristo, su Hijo, en una cruz a padecer todo el sufrimiento más horrible que usted pueda imaginarse para darle juicio al pecado y llevar al pecado a juicio y tener misericordia de nosotros. ¿Qué dice la Biblia que es la misericordia? Vamos a leer lo que dice la Biblia acerca de la misericordia. Primer texto dice Lamentaciones 3, 22 al 23, que se lo leí ahora. El amor constante del Señor nunca cesa. Sus misericordias nunca llegan a su fin. O sea que la misericordia de Dios no tiene fin, no se agota. Son nuevos cada mañana, grande es tu fidelidad. Por eso la canción, esa canción sale de ahí. El amor constante del Señor nunca cesa. Tu misericordia nunca falla. Su misericordia nunca llega al fin. Su misericordia nueva cada mañana. Grande es su fidelidad o tu fidelidad, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Segundo texto, Salmo 106.1. Hay muchos. Escogí algunos de un montón que había. Escogí algunos. Aleluya, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre, y mire que en todos los textos habla de siempre, es su misericordia. Quiere decir que la misericordia de Dios no se agota. A Dios no se le acaba la paciencia, a Dios no se le acaba la misericordia, no se le va a acabar, porque para siempre es su misericordia. Salmo 117.2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Otra vez, el para siempre. Como Él es fiel, será fiel para siempre. Y sobre nosotros engrandece su misericordia cada día, porque Él es fiel para siempre y misericordioso para siempre. Son atributos de Dios que no van a variar. Así el hombre sea lo que sea, Él siempre tendrá misericordia. Salmo 119.77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Vengan a mí tus misericordias para que viva, Señor. Que experimente el amor tuyo, tu misericordia, tu bondad, porque tu ley, tu palabra es mi delicia. En ella me deleito, en ella me detengo, en ella medito y en ella vivo. Cada nuevo día la misericordia de Dios es renovada y su amor sigue creciendo por ti. Cada nuevo día la misericordia de Dios es renovada. El plan de Dios se deriva de su amor misericordioso por su pueblo. O sea, todo el plan perfecto de salvación sale del amor misericordioso de Dios. Porque ¿qué necesidad tenía Dios de salvar al hombre? De enrumbar al hombre. Si Dios sin el hombre sigue siendo Dios. De hecho, Dios no creó miles de seres espirituales, ángeles que le sirven, que están con Él. Entonces ese plan perfecto solamente puede haber salido del amor misericordioso de Dios por un pueblo, por su tierra, por el mundo. Entonces, ¿cómo va a aplastar Dios al mundo si es misericordioso? El Apocalipsis no habla de acabar el mundo. El Apocalipsis habla de la justicia de Dios en el mundo. Viene a rescatar a los suyos en medio de la tribulación y el sufrimiento. Pero el mundo mismo es el que se va a destruir. No, la destrucción no viene de Dios. Es el hombre, el pecado, el que destruye el mundo. Pero Dios en su misericordia va a salvar a su pueblo, a sus hijos, a los que se vuelven a Él. Sabiendo que no había nada que pudiéramos hacer para ganarnos el camino hacia su presencia, Él hizo un camino a través de la crucifixión de Cristo. Él sabía que nosotros no podíamos hacer nada, que por más que el hombre hiciera, nunca se iba a ganar la salvación, nunca iba a volver a llegar a su presencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Entonces, como estábamos destituidos, no había nada que nosotros pudiéramos hacer para ganarnos
entrar en su presencia. Y él hizo un camino para que llegáramos a su presencia. Por eso el velo del templo se rasgó, porque ese camino quedó expedito, quedó limpio para que el hombre llegara a la presencia de Dios a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Recuerden el tema del tabernáculo hace 2 martes más o menos. Derrotando a la muerte, Jesús abrió el acceso a Dios para nosotros. Y eso quedó muy claro en el tema del tabernáculo. Derrotando a la muerte, Jesús abrió el acceso a Dios para nosotros. El acceso, sí. A través de la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que viven en nosotros, cada día trae una nueva misericordia. Claro, a través de la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que vive en nosotros, cada día trae una nueva misericordia. Yo no sé cuál es la magia, mentira, yo sí sé cuál es la magia de este grupo de oración, pero es impresionante. Una gran mayoría de las personas que nos piden oración, y que espero que todos hagamos la oración cuando nos comprometemos, la respuesta de Dios no tarda en este grupo de oración. Porque es que a través de la oración, de vivir la palabra de Dios, con la amistad del Espíritu Santo que hay en nosotros, Dios renueva cada día su misericordia y se acuerda de sus hijos en misericordia y en amor para ayudarlos. Y nosotros sí que lo hemos experimentado en esta comunidad familia de Dios. Es una realidad de la cual nosotros vivimos permanentemente. Pero debido a su gran amor por nosotros, Efesios 2, 4 al 5, Dios que es rico en misericordia, aquí no está hablando de misericordia pequeñita, dice rico, o sea, tiene tanta misericordia que es rico, es millonario, multimillonario en misericordia. Nos hizo vivir con Cristo, incluso cuando estábamos muertos en transgresiones. Es por gracias que ha sido salvo. O sea, Dios no tiene misericordia porque éramos buenos. Aun cuando estábamos muertos en transgresiones, en pecados, Dios continuaba teniendo misericordia de nosotros. Y aún más, ahora que estamos cercanos, en intimidad, en búsqueda permanente de Él extiende su misericordia hacia nosotros. Tito 3:5. Él nos salvó, no por cosas justas que habíamos hecho, porque no hicimos nada justo, sino por su misericordia. Él nos salvó a través del lavado, del renacimiento y la renovación por el Espíritu Santo. Nos lavó con la sangre de Cristo y con el agua del bautismo y nos renovó a través del Espíritu Santo. Nos hizo nueva creación, nuevas criaturas. Al aceptar a Jesucristo y su muerte en la cruz por nosotros, nos lavó y nos renovó en el Espíritu Santo. Y al tener ese lavamiento y esa renovación, nos hacemos hijos de Dios. Y al hacernos hijos de Dios, sí que podemos tener acceso a su misericordia, a su fidelidad y a su amor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Yo no sé si usted en su oración diaria, que espero tenga oración diaria, y mínimo 2 veces al día, en la mañana, un tiempo devocional, es decir, orar y leer una parte de las Escrituras, y en la noche, un tiempo de oración donde haga un examen de conciencia de cómo vivió el día y darle gracias a Dios por muchas cosas, por su salvación, pero ante todo, por la misericordia que ha tenido con nosotros. ¿Le has dado gracias a Dios por la misericordia que ha tenido contigo, con tus hijos, con tu familia, con todo tu ser? Es hora de que lo hagas. Éxodo 34, 6 al 7. Dios ha elegido ser misericordioso con su pueblo. La misericordia es una expresión de quién es Él y su amor por nosotros. Aquí la misericordia es una elección. Él eligió ser misericordioso con su pueblo. Él lo eligió. Podía haber elegido no ser misericordioso y dejar que su pueblo se hundiese, siguiera en esclavitud y muriese en esclavitud en Egipto. Pero Dios eligió ser misericordioso con el pueblo de Israel y a través de ese pueblo con nosotros. Y la misericordia es una expresión de quién es Él y su amor por nosotros. ¿Ya? Ahí estoy hablando como un costeño, y su amor por nosotros. Muy bien. Dios ciertamente escogió ser misericordioso con su pueblo. Él los amó a pesar de su rebelión y falta de gratitud.
y lo sigue haciendo. Dios sigue amando a su pueblo, a su nación, a pesar de su rebelión, a pesar de su falta de gratitud. Dios sigue amando y sigue escogiendo ser misericordioso con nosotros. Sigue con su misericordia. Él eligió bendecirlos con lo que no merecían y eligió bendecirnos con lo que nosotros no merecemos. A mí me da mucha risa cuando las personas empiezan a caminar con Dios y empiezan a sacarle una lista como la que le sacó el hermano mayor de la parábola al hijo pródigo al padre. Padre, mira, yo todos los días he estado contigo y hago esto y hago esto y hago esto. Y hay personas que le sacan la lista a Dios. Señor, mira, yo hago esto, como el escriba, el fariseo que estaba en el templo. Señor, gracias porque yo ayuno, porque yo soy misericordioso, porque yo leo tu palabra y conozco tu palabra. Señor, gracias porque estoy contigo, Señor. Y el otro era, Señor, perdóname porque soy un pecador. Y Jesús muestra en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 5 y siguiente, que está ese pasaje, dice, ¿cuál crees que es la oración que llegó a Dios? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios, hay personas que en la oración sacan una lista y dicen, Señor, yo merezco. Gracias, Señor. Mira lo que he hecho, mira cómo oro, mira cómo hago esto y mira cómo hago esto. Entonces tú me debes dar esto porque yo hago esto. No nos pongamos a hacer ese tipo de reglas con Dios, porque perdemos. Porque si Dios nos saca la lista y nos dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Por cada cosa buena que tú hagas, yo te bendigo. Y por cada cosa mala que no sea correcta, yo te maldigo. Créame que a usted y a mí no nos conviene ese negocio. Él eligió bendecirnos con lo que nosotros no merecemos. Nosotros no merecemos las cosas. Es que yo me lo merezco porque yo soy bueno, no. Y aquel se merece ese sufrimiento porque es malo, no. Deje de estar satanizando a los demás. Más bien, ore por el que está en desgracia. Ore por el que no conoce de Dios. Ore por el que está haciendo daño a la humanidad. Preséntele a Dios, sí, los guerrilleros, los paramilitares, los asesinos, los murmuradores, los chismosos, pero preséntele también su vida, porque cuánto de murmuración tenemos nosotros, cuánto de chisme, cuántas personas matamos con nuestros comentarios, cuánto daño hacemos dentro de nosotros mismos, cuánta envidia, cuánta lujuria, cuánta perversión. Entonces no nos creamos tan buenos. Jesús dijo, antes se dijo no mate, yo te digo, el que tiene algo con una persona en su corazón ya la mató. Antes se dijo no adulteres y yo te digo que si tienes deseos con una persona ya adulteraste con él. No nos creamos mejores que nadie. Oremos a Dios por las personas que todavía no lo han conocido. Y como vamos en el mismo tono, recuerden la de la semana pasada, uno más para Cristo. Nuestro deber no es señalar ni juzgar, nuestro deber es orar, clamar a Dios que tenga misericordia a estas personas y que el camino sea expedito para que puedan llegar a Él y que nosotros seamos esas herramientas útiles en sus manos para llevar a muchos a sus pies. Por ejemplo, el pecado tiene el poder de alcanzar incluso a los más arduos seguidores de Cristo. Mire que David decía que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y un hombre de acuerdo al corazón de Dios pecó. Y pecó de una manera horrible y a conciencia. Pero trató de disfrazar su pecado. Porque así somos los seres humanos. Como engañamos a todo mundo, pensamos que engañamos a Dios. Y David trató de ocultar su pecado. Pero mire cómo hizo un plan para quitarse del medio a una persona para poderse quedar con su mujer. Y mire lo que hizo en 2 Samuel 11, 14 al 15. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta decía, pongan a Urías en las primeras líneas donde sea más dura la batalla y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Ahora, David mató a Urías Eteo, el esposo de Jezabel. No, pero hizo todo lo posible para que sucediera. A ver, él es un guerrero mío. Él es parte de mi ejército.
estamos en una guerra con los filisteos. Pues simplemente va a mandar una carta que lo pongan al frente y que pelee. Él está peleando por el pueblo de Israel. Ah, si lo matan, pues ya que vamos a hacer, lo mataron en guerra. Pero él hizo todo para que esa muerte se diera. Y él justificó esa situación. Sin embargo, Natán se le acerca y lo hace caer en la cuenta de que él fue el asesino intelectual de Urías Eteo. Ahí es donde escribe ese Salmo 51, clamando precisamente a la misericordia de Dios. Pero hay algo impresionante, que las consecuencias siempre se convertirán en nuestra realidad, como lo fueron para David, pero Dios nunca vacilará en su misericordia por nosotros. Ahora, David se acuesta con Jezabel estando Urías Eteo vivo, y Jezabel queda encinta. Y la consecuencia de ese pecado de adulterio, que después se convierte en un pecado de asesinato, la consecuencia es que con todo el amor que tenía David por Jezabel y por ese niño que iban a nacer, ese niño murió. Después Jezabel, después de que ya está muerto Urías y que ya se hace válida que David pueda tener a Jezabel, vuelve a tener relación con ella y tiene un hijo que es Salomón. Pero ese primer hijo muere, es la consecuencia del pecado. ¿Y porque Dios mató al niño? No. En la inmensa sabiduría de Dios, que nosotros no podemos cuestionar a Dios, usted se imagina donde ese niño hubiese nacido. Toda la vida hubiese sido señalado como un niño del pecado, como un niño del adulterio, como un niño producto de la deshonra de un hombre. Y todas esas cosas iban a recaer sobre ese niño y quizás era mejor que no naciera. Solo Dios lo sabe y nosotros no somos dioses para cuestionar a Dios. Pero además David empieza a sufrir un montón de situaciones a nivel familiar y a nivel personal, consecuencias de su pecado. Porque el pecado trae consecuencias. Sin embargo, la misericordia de Dios y el amor de Dios es tan grande por David, que en ese desierto, en ese sufrimiento de consecuencias del pecado, Dios siempre estuvo con David. Permitió que las cosas lo alcanzaran, no las mandó, porque eran consecuencias de su pecado. Y todo eso formó el carácter de David. Incluso David fue perseguido por Saúl y tuvo que huir y un montón de cosas. Cuando usted lee el libro de Samuel, todas las situaciones que vio David, consecuencias de su pecado. Ahora, ¿el sufrimiento de David se lo mandó Dios? No. De hecho, en el Salmo 51, lo único que le pedí es, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Yo sé que he pecado contra ti, yo lo reconozco y merezco el castigo, Señor, pero no quites de mí, porque él pensaba que era castigo, y el castigo no es castigo, sino consecuencias de su pecado. Dice, yo te daría ofrendas, holocaustos, te daría todo lo que quisieras, pero lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, no desprecias tu Señor. David se arrepiente. Y Dios deja que muchas de las consecuencias de su pecado lo alcancen para que forme su carácter, pero después se acuerda de él en misericordia y restaura su vida y llega a ser el rey de Israel y todas las situaciones que suceden en la vida de David. Pero tuvo que pagar arduamente la decisión que tomó, porque el pecado trae consecuencias. La misericordia revela cuán justo, aunque amoroso y compasivo es Dios. Ese porque, aunque, claro, es que Dios es justo, pero es amoroso y compasivo. Si a nosotros nos hubieran puesto como jueces de David, nosotros, la justicia de nosotros es, pues este tipo fue adúltero, mató a su mejor amigo para quedarse con su esposa. La justicia es, no, Dios, haga que ese hombre enferme, que muera, ¿cómo lo va a poner como rey? O sea, la justicia de nosotros es, nosotros somos muy duros al momento de juzgar. Y cuando vemos noticias, y lo digo por mí mismo, somos juzgando y ojalá se queme, ojalá se pudra, ojalá esto, porque la justicia de Dios de nosotros es con rabia, con violencia, y es una justicia yo no sé por qué, porque creemos que somos mejores que los otros. Pero la justicia de Dios, porque Dios es justicia, la misericordia revela cuán justo, porque Él es justo, pero además es amoroso y compasivo. Entonces Él aplica justicia, pero a la justicia le añade amor y le añade compasión, algo que nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos amor y compasión a la manera de Dios, pero sí somos justos, sobre todo cuando se trata del otro.
porque cuando se trata de mí, tengan misericordia de mí. Pero cuando se trata del otro, hay que aplicarle justicia. En Hebreos 4:16, entonces con confianza acerquémonos al trono de la gracia. ¿Cómo debemos acercarnos al trono de la gracia? O sea, al trono de Dios. Con confianza. Entonces, con confianza acerquémonos al trono de la gracia para que recibamos misericordia y encontremos la gracia para ayudar en nuestros momentos de necesidad. La misericordia de Dios es eterna, nunca se acaba, es eterna. Su misericordia es por los siglos y hasta los siglos, no se gasta, no cambia. Y quiero que tengamos eso bien claro. Nunca se agota la misericordia de Dios. Salmo 103:17, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. La misericordia de Dios es tan grande que no se puede describir. Su misericordia es sin límites. La misericordia de Dios no se puede describir. Por eso dice, no, tu misericordia no lo puedo comprender. Grande es tu amor por mí, no la puedo comprender tu misericordia. Es grande, no se puede describir, no se puede comprender, es sin límites. Salmo 108:4, porque más grande que los cielos es su misericordia y hasta los cielos tu verdad. Más grande que los cielos, mire los cielos, son infinitos. Y más grande que los cielos es la misericordia de Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonar, siempre. Él está siempre dispuesto a perdonarnos porque para siempre son sus misericordias. Él no rechaza a nadie. Por más malo que sea, vea la persona que usted vea en las noticias y que diga, es que no merece vivir, merece morir, merece la pena de muerte. Incluso a esa persona, él no la rechaza y la perdona. Salmo 103:17 otra vez dice, pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Ojo con esto, a los que temen a Dios, y temer a Dios es temer no estar en los propósitos, en los caminos de Dios, no tenerle miedo, no es tenerle miedo, sino temer a Dios es temer estar por fuera de Dios, como cuando uno se va de la casa del Padre como el hijo pródigo. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. En otra Biblia dirá con los que le honran. Los que honran a Dios, los que temen a Dios, la salvación se extiende a los hijos de los hijos. O sea que nosotros inclusive extendemos esa misericordia, esa salvación a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Cuando vivimos en fidelidad con Dios, cuando tememos a Dios, cuando honramos a Dios. Misericordia general de Dios sobre toda la creación. O sea, la misericordia de Dios no solamente es con los hombres, también con la creación. Esta se extiende no solo a todos los hombres, creyentes y no creyentes, sino también a la creación entera. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. El Señor es bueno con todos, desborda su compasión sobre toda su creación. La compasión de Dios es sobre toda la creación, incluyendo a todos los seres que habitan el planeta, no solamente a los hombres. Misericordia sobre todos los hombres. Este pasaje sí que es bonito, la mujer adúltera. Esa misericordia de Dios, ese amor. Estas ejercen los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados. A esto también Dios da lo que necesitan. Dios los socorre a pesar de los pecados. Nos socorre, nos ayuda. Se compadece de nosotros a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados. Hay algo que dice Mateo 5:45 que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Ay, es que aquel no merece nada de Dios. No, para ti, que eres justo con rabia. Para Dios, que es justo con amor y bondad, con misericordia, Él hace que el sol salga sobre las personas malas en los estándares del mundo, porque malos somos todos, y buenos, y lleve sobre justos e injustos, aunque nosotros somos santos a través de Jesucristo. Eso lo vimos también. La misericordia y la justicia de Dios. Aquí hay dos temas fundamentales, porque es que aunque Dios tiene misericordia, Dios también es justo.
De la justicia y la misericordia están de la mano. Dios es justo y eternamente misericordioso. Por lo anterior, no podemos ni debemos confundir la misericordia de Dios con debilidad, porque al mismo tiempo que es misericordioso, también es justo. Por lo tanto, es vana la esperanza del universalismo, son corrientes, o el hipercalvinismo y las falsas doctrinas de la supergracia, o la hipergracia o el libertinaje, que pretenden mostrarnos a un Dios ultra amoroso, que otorga perdones express, que es un anciano buena gente y que al fin perdonará a todos. Porque dicen ellos, Dios, amor, misericordia y perdón, también añaden que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque eso dice la Biblia. Pero se olvidan que la Biblia también dice que nadie pasará por inocente, y que Dios no puede ser burlado. Claro, es que el hombre mismo labra su propio destino. Y cuando el hombre peca, lo alcanzarán las consecuencias de su pecado. Y si no se arrepiente, se hundirá en el pecado, en la desgracia, en la destrucción, porque la paga del pecado es la muerte. Dios al final perdonará a todos, sí, a los que se arrepientan, pero no dará un perdón express. Quedan todos perdonados, así no se hayan arrepentido, no. Porque si estamos en la cruz, Jesús no perdonó a los dos, ni les prometió a los dos la salvación. Habían dos hombres ahí y uno se arrepintió y reconoció a Jesús como Dios, porque lo reconoce como rey, porque le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, lo reconoce como rey. Y al reconocerlo como rey, al reconocer que realmente era el rey de los judíos, alcanzó la salvación, porque reconoció a Jesucristo. Y la fe, la salvación es por fe. El otro se burló y no hizo nada, el otro no alcanzó nada. No porque Dios no quisiera salvarlo, sino porque es que el otro no hizo nada para alcanzar esa gracia de la salvación, que es gratuita, es por fe. Entonces no hay, como dicen algunos, el hipercalvinismo u otras faltas doctrinas, una supergracia, una hipergracia. Entonces Dios, como es tan misericordioso, ninguno nos vamos a condenar, sigamos viviendo como nos dé la gana, que Dios al final, como es tan bonachón y tan misericordioso, nos perdona todo. No, no se nos olvide que Dios también es justo y opera la justicia de Dios. Y la justicia de Dios también es sobre buenos y malos. Ahora, el Salmo 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor lo rodea la misericordia. Y entonces aquí ese texto tiene que ver con lo anterior. Al impío, al pecador, a la persona que se deleita en el pecado, tendrá muchos dolores. Aunque usted los vea gozando de sus dólares, lo que tendrá más que dólares es dolores. Porque el hastío, el vacío, lo invivible que es una vida sin Dios. Una vida sin Dios, yo no me la imagino, pica, como un montón de mosquitos por todos lados picándolo a uno, fastidiándolo. Debe pesar, debe ser angustiosa. Muchos dolores habrá para el impío. El impío es aquel que se deleita en el pecado y no se arrepiente. Mas al que espera en el Señor lo rodea la misericordia. Al otro no es que Dios no tenga misericordia, sino que es que él no se acerca a Dios para obtener su misericordia. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan bueno que le permite vivir, que le permite hasta disfrutar, que le permite hasta respirar, que le permite hasta tener hijos, tener familia. Porque es tan grande el amor de Dios que no condiciona. Porque quizás piensa, algún día se volverá a mí y conocerá que yo soy Dios por la misericordia que tengo con él. A pesar de él, sigo amándolo y esperándolo. Ese es Dios. Salmo 33:5 dice, él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Él ama también la justicia y el juicio. Pero de la misericordia del Señor está llena la tierra, pero no se nos olvide que también ama la justicia y el juicio. Salmo 25:10, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Sobre todo para los que guardamos el pacto y el testimonio de hijos de Dios, ¿cierto? Las sendas del Señor son misericordia y verdad.
para los otros también lo será si se acercan a él. Si no, muchos dolores habrá para el impío. Por Dios, lo manda Dios, consecuencias de su pecado. Hay una bula papal del Papa Francisco, inclusive no estoy hablándoles de una bula papal de un papa anterior. Las bulas son verdades que saca el papa y las publica sobre temas, y él habló de la misericordia bultos, que mire lo que dice aquí. La misericordia de Dios no es una idea abstracta, dice el Papa Francisco. Eso fue en el año 2015, sino una realidad concreta con la cual él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por sus hijos. Eso está en Misericordia Bultos, en el capítulo 6. La misericordia es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. En el capítulo 9 de esa bula está eso. Y en el 20 dice: gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque la ofreces a cuantos están oprimidos por la esclavitud del pecado y todas sus consecuencias. Esta parte la quise poner, puse la 6 y la 9, que es para nosotros, y esta la quise poner para que entiendan que la misericordia de Dios es para todos, inclusive para los que están esclavos del pecado. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque la ofreces a cuantos están oprimidos por la esclavitud. Sigue ofreciéndole su misericordia. Por la esclavitud del pecado y todas sus consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. Esas personas que están oprimidas por el pecado, sufriendo las consecuencias del pecado, los alcanza de todas maneras la misericordia de Dios, aunque las consecuencias seguirán hasta que se arrepientan. El sufrimiento es un castigo. Entonces, el sufrimiento, una pregunta, ¿es un castigo de Dios? El sufrimiento es un castigo de Dios. Piense esto. Si las enfermedades y el sufrimiento eran siempre un castigo merecido de parte de Dios, ¿qué sentido tendría que Jesús curara a los enfermos? ¿No equivaldría eso a cuestionar la justicia divina? Ahora, si la enfermedad es un castigo de Dios, si una persona enferma porque Dios lo castigó porque pecó y Dios sanaba a los enfermos, entonces Dios estaba cuestionando la justicia de Dios. Jesús estaba cuestionando la justicia de Dios. Les pongo un ejemplo. Nosotros como padres, si un papá castiga a un hijo por alguna cosa que hizo, lo dejó encerrado en su pieza sin ver televisión, le quitó el celular, la tablet, lo que sea, y el otro padre va y le entrega la tablet, el celular, o lo deja salir de la pieza, está desautorizando a la mamá o al papá de la justicia que hizo por lo que su hijo hizo. Y eso no es correcto. Si lo vemos incorrecto en el mundo, ¿cuán incorrecto sería que Jesús desautorizara a su padre? Y si la enfermedad fuera un castigo, entonces Jesús, ¿por qué sanaba a las personas sabiendo que la enfermedad era un castigo por el pecado de las personas? Entonces, sería que Jesucristo estaba cuestionando la justicia divina. Vamos a ver Mateo 4, 23 al 24. Jesús recorría todo Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores, y a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y Jesús los sanaba. Ahora, Jesús sanaba a todo mundo sin cuestionar por qué está enfermo, qué tiene enfermedad. No, él los sanaba. Y si él sanaba a todas las personas que le presentaban, y si algunos de ellos estaban enfermos por causa del pecado, porque Dios los castigó con una enfermedad, entonces no equivaldría eso a que Jesús estaba cuestionando la justicia divina. Entonces, pensando en eso, ¿será que Dios castiga con enfermedades? Jesús nunca se pondría en contra de su Padre. Él dijo: siempre hago las cosas que le agradan. Y así como el Padre me ha dado mandamiento de hacer, así hago. Eso está en Juan 8:29 y en 14:31. Jesús siempre hace la voluntad de su Padre, nunca lo va a contradecir. La Biblia dice claramente que el Señor siempre es justo y recto. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal.
que justo y recto es Él. Por ejemplo, Dios nunca haría que cientos de personas inocentes murieran en un accidente aéreo para castigar a un solo pasajero. Pues muy horrible Dios, que castigara a un solo pasajero, que matara, hiciera que cayera un avión porque va una persona pecadora en ese avión. Entonces vamos a castigarlo y vamos a hacer que ese avión se caiga. ¿Ah? ¿Qué clase de Dios es ese, pues? Cuando Jesús vino al mundo, las cosas cambiaron. Empezó a mostrarnos un rostro diferente de Dios. La gente tenía un rostro distorsionado totalmente del Padre. Por eso la parábola del Hijo Pródigo es hermosa, nos muestra el verdadero amor y misericordia del Padre. Pero no solamente a través de la parábola del Hijo Pródigo, a través de muchos pasajes y de muchos acontecimientos de la vida de Jesús nos muestra la realidad de lo que es el Padre. Que Dios no castiga, que el Padre no castiga, el Padre es amor. Cuando sufrimos no es porque Dios nos esté castigando por algún pecado que hayamos cometido. Quítese en eso de la cabeza. Jesús lo dejó muy claro cuando él y sus discípulos se encontraron con el hombre que había nacido ciego. Ahí Jesús dejó claro que no era un castigo de Dios. Mire lo que pasa. Ellos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús les contestó, ni este hombre pecó, ni sus padres pecaron. Ahorita lo leemos completo. Ahora, al devolverle la vista a Jesús no solo curó al ciego, sino que demostró que aquellas ideas eran falsas, de que una persona está enferma, ciega o tiene por culpa del pecado de él o de su padre. Eso no es verdad. Juan 9, 6 al 7 dice, Juan 9, 6 al 7 dice, Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna le preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Jesús sanó a este ciego, pero con ese milagro no solamente mostró su poder, sino que esas ideas eran falsas. Saber que Dios no es el causante de nuestros sufrimientos es un gran consuelo para quienes tienen enfermedades graves, porque hay muchas personas que están enfermas y además de la enfermedad empieza la mente a trabajarle. Claro, es que como has sido tan malo, como hiciste esto, como cometiste este error, entonces Dios te castigó. No. Quizá lo alcanzaron las consecuencias del pecado, eso sí puede ser verdad. Pero no, Dios no lo castigó, usted mismo se castigó, no Dios. Uno mismo atrae la fatalidad a su vida a través del pecado, porque el pago del pecado es la muerte. Y el enemigo de Dios está listo para cobrarlas. No es Dios. Ahora, explicó además que las enfermedades no son un castigo divino por los pecados y que los accidentes no son voluntad de Dios. 9:3. Voy a leerlo completo. Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó, ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que él se demuestre lo que Dios puede, para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. O sea, Jesús dijo, no, pero ¿cómo así que por el pecado del no, no, pues no fue por eso. De hecho, cuando el paralítico estaba enfermo, Jesús vio que la parálisis era consecuencia de su pecado, más no que Dios le mandó la parálisis. Por eso cuando se lo bajan por las cuerdas dice, tus pecados te son perdonados, porque sabía que había algo que lo había paralizado. Ese pecado lo tenía así. Tenía una situación demoníaca en su vida, de pecado, de quién sabe qué, entonces le perdona sus pecados y después le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para corregir a las personas, Lucas 13, 4, 5, dijo que de Dios solo procede lo bueno que hay en el mundo, porque Dios ama profundamente al hombre y no puede enviar nada que lo haga sufrir. Lucas 13, 4 al 5 dijo que de Dios solo procede lo bueno. Léelo. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no.
Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Porque el pecado trae muerte. Juan 3:16 al 17 nos habla de que Dios ama profundamente al hombre. Ese lo conocemos, ¿cierto? El Juan 3:16. Y no puede enviarle nada que lo haga sufrir, porque lo ama. Juan 3:16, ¿dónde estás? No, Juan 3:16. Juan 3:16 dice, 16, 17, dice, Porque tanto. sí, aquí está. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios no mandó a Jesús a condenar al mundo, ni a castigarlo, ni nada de esas cosas. Dios mandó a Jesús al mundo a salvarlo, porque su amor y su misericordia es la salvación, es la protección, no la destrucción. Dios no quiere destruir a la humanidad. Es decir, Jesús no explicó de dónde vienen las desgracias, pero sí explicó de dónde no vienen. No vienen de Dios. Él no explicó de dónde vienen, pero lo que se dio claro es de dónde no vienen las desgracias. ¿De quién es la culpa entonces? Si no es Dios el que castiga, el que tiene al hombre sufriendo, el que causa tanto sufrimiento, tanta enfermedad, tanto desastre, si no, la culpa no es de Dios, y gracias a Dios lo hemos entendido, espero. ¿De quién es la culpa? El egoísmo, la codicia y el odio. Dice, el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Eclesiastés 8:9. Dice, todo esto he visto al entregarme de lleno a conocer lo que se hace en este mundo y el poder que el hombre tiene de hacer daño a sus semejantes. El poder que tiene el hombre de hacer daño a sus semejantes. Ahora, el hombre hace daño a sus semejantes por su naturaleza pecaminosa, por el pecado. Finalmente, el egoísmo, la codicia, el odio, que son pecados, hacen que el hombre destruya al mismo hombre, que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Es el hombre a través del pecado y el padre del pecado. A menudo la gente es víctima de la crueldad y el egoísmo de otros seres humanos imperfectos, llenos de pecados. Y por eso buscamos nosotros acercarnos más a Dios para no hacerle daño a los demás ni hacernos daños. Porque el pecado finalmente es hacerle daño a alguien o hacerme daño a mí. Ese es el pecado. El malvado gobernante del mundo es otro y es el mayor culpable de las desgracias del mundo. La Biblia identifica claramente al principal culpable del sufrimiento humano cuando dice, el mundo entero yace bajo el poder del maligno. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. Destrucción, caos, lujuria, mentira, egoísmo, engaño, guerras, enfermedades, de todo. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. No es Dios el que tiene el mundo así. No, no es Dios, es el pecado. Y nosotros le dimos las llaves del mundo al enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios, dice la palabra de Dios, vino a matar, robar y destruir. Y Jesús dice, pero yo vine a darles vida y vida en abundancia. Sin embargo, no nos acercamos a Él. Seguimos siguiendo al dueño de este mundo, porque el mundo entero yace bajo el poder del maligno. No es Dios, es el enemigo de Dios. El maligno es el diablo, un poderoso ser espiritual que al principio era un ángel bueno, pero que no permaneció firme en la verdad. Este no te lo di, busca Juan 8:44 mientras yo voy leyendo una cosita acá. El maligno es el diablo. El diablo es el maligno, un poderoso ser espiritual que al principio era un ángel bueno, pero que no permaneció firme a la verdad. Dice, otros ángeles se unieron a la rebelión de Satanás. Él no solamente cayó solo para satisfacer sus deseos egoístas y de esa manera se convirtieron en demonios desde que se rebelaron contra Dios. Satanás y sus demonios han ejercido una poderosa y cruel influencia en el mundo
pero ahora su influencia es más evidente que nunca, arrecia, y tienen dominado al mundo. Porque Efesios 4, 6, 10 y siguiente dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra fuerzas malignas en los aires que dominan al mundo. Esa es nuestra guerra. Y esos son los que están desatando la guerra y la destrucción en el mundo a través del hombre mismo que sigue ese camino y se deja utilizar por ellos. Porque algunos son hijos de ese maligno, no son hijos de Dios. Algunos seres humanos, su padre no es Dios, su padre es el diablo. Léelo desde el 42. Juan. Jesús les contestó, si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Hasta ahí, el padre de ustedes es el diablo. Muchas personas no tienen como padre a Dios, sino al diablo. Y esas personas utilizadas por el enemigo de Dios, del cual está apoderado del mundo, son utilizadas para destruir al mundo. Y son los que tienen el mundo como está, o los que tenemos el mundo como está, porque algunos de nosotros todavía seguimos viviendo en el pecado. Qué tristeza. El enemigo de Dios, el ángel caído. El diablo está furioso y está extraviando a toda la tierra, habitada por eso la Biblia dice, ay de la tierra y del mar. Apocalipsis 12, 9 al 12. Dice así. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, y que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero, y con el mensaje que ellos proclamaron, no tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Hasta ahí. Satanás es un tirano cruel, perverso y sádico que disfruta viendo sufrir a la gente. Él es el culpable del sufrimiento, no Dios. Ojo con eso. Ojo con eso, que también hasta nos volvemos blasfemos cuando le indicamos a Dios cosas que no son. Dios es amor, bondad, misericordia, perdón. Dios es grande. No se olviden, dice la Biblia, todo lo bueno, todo lo maravilloso viene de Dios. De Dios no viene lo malo. Bueno, lea pues el último versículo. El último versículo de ese Apocalipsis dice, alégrense pues cielos y ustedes que viven en ellos, pues ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. Oiga, el diablo sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado sobre ustedes con mucho furor, está reciando porque sabe que el tiempo se le está acabando. Piensen en esto. Solo un ser malvado y sin corazón haría sufrir a personas inocentes. En cambio, la Biblia dice que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. O sea, Dios es amor. No hay otra definición más grande de Dios. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, Dios no es malvado, ni va a hacer sufrir a inocentes. Por eso es imposible, Job, es impensable que el Dios verdadero actúe con maldad, o sea, injusto. Es impensable que el Dios verdadero actúe con maldad, o sea, injusto. Job 34:10. Pero ustedes, gente sensata,
escúchenme, ni pensar que Dios, el Todopoderoso, haga el mal o cometa injusticia. Ni pensar, ni siquiera pensar que Dios haga el mal o cometa injusticia. Ahora bien, usted quizás se pregunte y con razón, ¿cuándo acabará Dios con la malévola influencia de Satanás? Como hemos analizado, Dios odia la maldad y se le rompe el corazón al vernos sufrir. Es más, su palabra nos anima a contarle nuestras inquietudes, porque Él se preocupa por nosotros. Primera de Pedro Primera 5, Pedro 7. 5 al 7 dice, 5, 7. 5, 7. Dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes. Él se interesa por nosotros. Él se interesa, Él tiene misericordia, amor por nosotros. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Esa pregunta ¿hasta cuándo entonces vamos a aguantar? Esa pregunta se la hizo Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que gritar por ayuda sin que tú oigas? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por socorro contra la violencia sin que tú salves? Habacuc 1, 2 al 3. Y sigue diciendo, así se expresó Habacuc, un hombre bueno que tenía la aprobación de Dios. ¿Dijo eso porque no confiaba en él? No, en absoluto. Él le estaba preguntando era, ¿hasta cuándo, Dios, tendremos que soportar esto? No porque no crea que tú vas a hacer algo, sino que los seres humanos nos desesperamos. Señor, ¿hasta cuándo tanto sufrimiento? Las personas preguntan y se preguntan y me pregunto, ¿hasta cuándo, Dios, tanto sufrimiento, tanta maldad en la humanidad? ¿Hasta cuándo lo vas a permitir, Señor? ¿Cuándo va a ser la solución a esto? Es una pregunta válida. De hecho, Dios le confirmó que ya había fijado un día para acabar con el sufrimiento. Habacuc 2, 2 al 3. El Señor me contestó, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Dios sabe en qué momento, en el kairos, en el perfecto momento de Dios, llegará la tranquilidad, la paz a la humanidad. Dios lo hará. Dios tiene un plan perfecto. Y si se tarda, no creas que es porque es malevo, no. Antes te vas a dar cuenta por qué. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Sabes por qué Dios todavía no ha terminado con esto, ni ha acabado esta situación en el mundo? Porque Dios está dándole oportunidad a muchas personas que se arrepientan. En la Biblia dice que este evangelio será predicado a todas las personas y después de esto vendrá el fin, en Mateo 24. Cuando se predique el evangelio a todas las personas y todas las personas conozcan de Jesucristo, ya todas las personas sabrán y tendrán la posibilidad de elegir, porque es una elección. Ya Dios, en justicia, porque ninguno podrá decir yo no sabía, en justicia, Dios obrará. Hay una cosa tremenda de esto, miren, el Señor no es lento respecto a su promesa, como algunas personas consideran la lentitud, pero es paciente para con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, más bien desea que todos alcancen el arrepentimiento. Y eso es misericordia. Dios no ha acabado con el mundo o no ha llegado el fin todavía a este mundo. No porque Dios no quiera ayudar al mundo, sino porque es paciente y esperando a que muchos alcancen el arrepentimiento, a que muchos que todavía no se han convertido a Él, algunos muy cercanos a nosotros, hijos, hermanos, tíos. Y si Dios no ha hecho nada, es esperando a estas personas a que se arrepientan y se acerquen a Él. Antes, con mayor razón, debemos alabar su misericordia. Segunda de Pedro 3:9. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Es paciente, misericordioso. Ahora, quiero ponerle esta denuncia de Jeremías porque estoy preocupado en las redes sociales. Tanta mentira, tanta mentira. Estamos en la era de la información
pero yo diría en la era de la desinformación, porque hay tanta mentira en la humanidad y ponen cosas que Dios dijo, que Dios mandó decir, que Dios dice esto, que el Papa Francisco dijo esto, y como lo ponen en las redes, inclusive editan cosas o ponen versículos de la Biblia a decir lo que no es porque lo sacan de contexto. Entonces, yo quiero ponerle esta denuncia a Jeremías para que seamos muy cautos al momento de escuchar las cosas que ponen en las redes y que pone todo el mundo. Vamos a la fuente, vamos a la Biblia, preguntémosle a las personas que conocen la palabra de Dios para no errar en nuestras conclusiones con respecto a las cosas. Mire lo que denuncia Jeremías. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Ay, eso lo mandó decir el Señor. Hay personas que viven en FM con Dios. Tienen línea directa con Dios. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo que dijera esto, pero por Dios. No, dice que está en contra de esas personas que reciben mensajes el uno al otro y que alegan que provienen de Dios. Estoy en contra de esos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Ojo con eso. Yo estoy contra esos falsos profetas, sus sueños imaginarios, sus mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no les envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Y es bueno que lo tengamos en cuenta porque hay personas que dicen venir de parte de Dios, que Dios les habló, que Dios les mostró, que Dios le dijo, que se le apareció en un buñuelo, en una galleta, en una grieta. Ay, no. Y nos llenan de cosas y de falacias. Y las personas siguen creyendo en todas esas cosas en vez de creerle a las promesas y a las verdades de Dios en su palabra. Nuestra parte para cerrar. Los cristianos tenemos una manera infantil de orar. Siempre estamos pidiendo a Dios que solucione los problemas y arregle los conflictos que en realidad nosotros provocamos. Pero esa no es la misión de Dios. Nosotros queremos que Dios arregle los problemas que nosotros provocamos. No, esa no es la misión de Dios. Dios quiere cambiar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro ser, para que arreglemos lo que nosotros mismos, los hombres, hemos dañado. Su tarea es la de darnos la fuerza, el valor, la inteligencia, la voluntad, la capacidad para que nosotros lo solucionemos. Esa es la labor de Dios, darnos esa fuerza, ese valor, esa inteligencia para solucionar los problemas de la humanidad. Entonces la oración debe ser, en vez de orar, Señor, da pan al que tiene hambre, deberíamos orar, Señor, te ofrezco compartir mi pan con el que tiene hambre. Esa se dice la oración. Ay, Señor, dale pan, dale alimento a esta persona. No, dame a mí, Señor, en el corazón, el sentir de ofrecer y compartir mi pan con el que tiene hambre. En vez de pedir que haya paz en el mundo, deberíamos decir, te ofrezco poner paz en mi mundo, ser parte de la solución, no del problema. En vez de rezar, dale salud a mi madre, deberíamos rezar, te ofrezco visitar más seguido a mi madre y estar más pendiente de ella y ayudar a los que sufren, a los enfermos. Esa debía ser nuestra oración. Entonces esa es la parte que nos corresponde en la misericordia. Muy bien, voy a cerrar.